inicio a la grabación. Nuevamente buenas tardes para todas y todos. Sean bienvenidos a este espacio de conversación en el marco del Diplomado en Ética de la Investigación Bioética e Integridad Científica. Hoy muy generosamente nos acompaña el doctor Hernán Yupanqui, quien va a estar conversando con nosotros sobre estos temas que hemos venido discutiendo a lo largo de ya casi 2 meses, doctor Hernán, de conversaciones alrededor de la ética de la investigación. Entonces, un poco de contexto para el doctor Hernán. Este es un grupo de participantes e invitados que hacen parte de comités de ética, investigadores afiliados a algunas instituciones o investigadores independientes. Venimos conversando, estamos entrando, han empezado nuestras conversaciones alrededor de la investigación con seres humanos y agradecemos la disponibilidad y la generosidad en el tiempo y en sus conocimientos. Eso es a modo de contexto de quién es este grupo de participantes. Tenemos participantes de un comité de ética de México, de Chile y de comités de ética de Colombia y de Perú. Entonces es como el auditorio con el que vamos a interactuar más adelante. Les voy a comentar a los participantes quién es el doctor Hernán Yupanqui Lozno. Él es médico endocrino, es médico cirujano de la Universidad Nacional de San Marcos. También es médico de esa misma universidad, es médico endocrinólogo, también de la Universidad Nacional de San Marcos, de la Escuela de Posgrados y Medicina de esta universidad. Es diabetólogo de la Asociación Colombiana de Diabetes. Tiene un posgrado en gerencia médica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, Colombia. Tiene una especialización en densitometría de la Asociación Reumatológica de Colombia y de la Sociedad Latinoamericana de Densitometría. También es médico, investigador clínico, médico endocrinólogo, ha estado trabajando en centros médicos como la Fundación Santa Fe de Bogotá hasta el año 94, en la Asociación Colombiana de Diabetes hasta el año 1999, también ha trabajado en la Fundación Cardio Infantil. Voy a dar ingreso a unos participantes y ya sigo comentando la trayectoria investigativa y académica del doctor Hernán. También como médico endocrinólogo ha estado adscrito a la Clínica Palermo, a la Clínica Country, a DEPSA, DIAB Servicios Médicos, una IPS, es médico endocrinólogo del Hospital La Samaritana, de la Fundación Cardio Infantil, del Hospital Simón Bolívar, de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas y del Instituto del Seguro Social, la Clínica del Niño, y tiene una harta y muy reconocida experiencia como profesor de medicina en universidades nacionales prestigiosas como la Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario, la Universidad de La Sabana, y en la actualidad se encuentra como profesor de medicina de la Universidad Juan N. Corpas, y también participa en comités de ética y en procesos de investigación en estudios multicéntricos, investigación clínica. Profesor Hernán Yupanqui, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Muy complacido de estar en el Diplomado Ética de la Investigación Bioética e Integridad Científica. Felicitaciones al Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social y a las sociedades que lo apoyan en esta titánica tarea de hacer un diplomado en investigación bioética. Voy a compartir mi pantalla y creo que hablaré unos 30 minutos para que podamos conversar posteriormente sobre este tema para el cual he sido invitado. Entonces, vamos a hablar hoy día de ética de la investigación con seres humanos, aporte desde la investigación clínica en obesidad infantil. La presentación me ha hecho recordar que ya no soy tan joven, el doctor Víctor Eligio, muchas gracias por eso. La agenda que vamos a desarrollar es investigación clínica, algunos conceptos que van a aplicar al tema que voy a exponer,
algunos conceptos de obesidad, ética individual para la investigación en obesidad infantil, ética en salud pública para investigación en obesidad infantil y un poco de ética en la industria alimentaria. La primera parte es la investigación clínica y algunos conceptos. Yo me desenvuelvo en la ciudad de Bogotá y dirijo el Centro de Investigación Clínica que se llama DEXA-DIAP Servicios Médicos. DEXA son las iniciales de osteoporosis y DIAP de diabetes. Es muy importante recordar la parte histórica y algunos aspectos de la parte histórica. La ciencia también tiene ética, según Patricia Bolton, son el conjunto de estándares de conducta de los científicos en sus actividades profesionales. Y según Alejandro Miranda, es un conjunto de principios morales específicos que regulan la actividad de la investigación científica. Y de otro lado, la ciencia tiene una ética interna. Con el transcurrir de los años se ha ido formando un conjunto de normas que a la fecha, el año 2022, y con la pandemia de COVID, con mayor razón, han podido sacar protocolos de investigación que puedan librar a la humanidad, ¿no?, de esta pandemia y tener vacunas, incluso tratamientos antivirales. Pero la primera pregunta ética que debemos hacernos ¿es ético en investigar en nuestros semejantes? Es una primera pregunta, que es la fundamental. Bueno, antes del año 1900, la investigación clínica era fortuita y la ética era de la beneficencia. ¿Qué significa esto? Todo acto médico que se hacía en aquellos años, per se, era clínico, tanto de diagnóstico terapéutico, pero buscaba el bien del paciente. No había investigación, se hacía per accidens, como dice aquí nuestra diapositiva. Y la investigación clínica hasta 1900 se basa en el principio del doble efecto. Se investiga mientras se diagnostica o se cura y siempre con la intención de ayuda. Solo puede hacerse investigación pura en cadáveres y en animales hasta esa época. Y había algunas situaciones específicas como lo que le pasó a Herófilo de Alejandría y a Erasistrato de Calcedonia, que se hicieron estudios en seres humanos, ¿no?, pero en criminales condenados a muerte, imagínense, ¿no?, el año 1900. De 1900 a 1947 se dio el principio que debe ser validado, el conocimiento médico debe ser validado. Y se comenzó a hablar de investigación clínica en seres humanos per se, no por la circunstancia. Y se requería en aquella época un permiso, ¿no?, que no era formal, o sea, un permiso que podía ser oral, etcétera, de cualquier forma que había que tener un permiso para llegar a cabo prácticas investigativas. El concepto era que el daño producido a unos pocos justificaba el avance de la ciencia y el beneficio de toda la humanidad. El año 31, en la legislación alemana, ya se habló del informe de consentimiento que tenía que ser claro e indudable. Pero paradójicamente, como todos sabemos, las investigaciones alemanas durante la Segunda Guerra Mundial violaron derechos de las personas. El año 47, como también creo que ya ustedes lo han revisado, en el Código de Nuremberg se habla de la autonomía del sujeto y la autonomía del investigador. Los dos tienen autonomía, ¿no? Y se habla ya del consentimiento informado, es decir, a una autorregulación moral. Del año 47 en adelante, Becker, un anestesiólogo norteamericano, distingue los experimentos terapéuticos y no terapéuticos. Hubo un poco de confusión con esta distinción. Aparece la declaración de Helsinki, ¿no? El año 61 hubo el escándalo de la talidomida. ¿Se acuerdan que las mujeres tomaban talidomida durante el embarazo y salían malformaciones congénitas? Esto fue un escándalo, lo que hizo que del año 62 al 66
se formaban los primeros comités de ética para evaluar protocolos de investigación, teniendo 3 principios, que es la base después de todo lo que sucede. Derecho, bienestar del sujeto, método para obtener el consentimiento informado y relación riesgo-beneficio. De allí en adelante vamos a mirar que a la fecha la FDA de Estados Unidos, la EMA de Europa y el Japón tienen su legislación más sólida y es la que seguimos en este momento todos los que trabajamos en investigación. ¿Estará bien? ¿Estará mal? No lo sabemos, estamos en el año 2022, quién sabe, de aquí a unos 50 años estaremos contando historias tristes como las que pasó en toda la historia de la investigación o de pronto historias más agradables. ¿Cómo se estructura la construcción del conocimiento en medicina? Acá viene una segunda pregunta ética. ¿Es ético que la industria farmacéutica dirija el rumbo de la investigación clínica en el mundo actual? Me van a entender un poquito más esta pregunta cuando veamos qué es un centro de investigación, por lo menos en Colombia, a la fecha, 2022. Hipócrates decía que las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza, estos se acumulan, ¿no? Y cuando haya suficientes pecados, aparece la enfermedad de repente. Muy interesante este concepto, ¿no? Y que hasta la fecha podría ser aplicable. Ahora sí vamos a ver algo de obesidad y énfasis en obesidad infantil. Miren a la izquierda esta balanza de este niño entre una dona o un producto, llamémosle hipercalórico, hipergraso, y una manzana. Esto es importante que lo tengamos en cuenta en los niños. Pero el tema de obesidad, ya Hipócrates, 2500 años atrás, había advertido que la muerte súbita es más común en aquellos que son naturalmente obesos que en los magros, ¿no? Esto lo dijo, imagínense, hace 2500 años Hipócrates. En relación a nuestro país, Colombia, hay una encuesta hecha por el gobierno nacional que se llama ENSIN, Encuesta Nacional de Nutrición. Y ICBF significa Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se hicieron quinquenalmente, el 2005, 2010 y 2015. El 2020 no se ha hecho, ahí también hay algo de pronto de la ética, deberíamos saber qué está pasando en el 2020. Y resulta que en Colombia el exceso de peso en adultos ha ido en aumento desde el 2005, como ven ustedes en color naranja, el 2010 en azul y el 2015 en verde. O sea, ha aumentado el sobrepeso y ha aumentado la obesidad, haciendo que el exceso de peso a la fecha, que se hizo la última encuesta 2015, engloba al 56% de la población colombiana. Y no solamente es este porcentaje, sino si vemos los índices de riqueza, en el estrato bajo, medio y alto hay sobrepeso y obesidad. No hay una distinción entre estrato que uno podría pensar. Y en el caso de los niños, se dice que en el niño aproximadamente el 30% entre 5 y 19 años en América Latina y el Caribe están afectados por sobrepeso. La gran mayoría sobrepeso, ¿no? Menos obesidad. Y en Colombia, 3 de cada 10 escolares de 6 a 12 años tienen exceso de peso y 2 de cada 10 adolescentes lo presentan. ¿Cuál es la causa de este exceso de peso en niños? Se habla que es multifactorial en el 95% y genético en el 5%. Es decir, estas causas genéticas que están aquí abajo, ¿no?, en la parte inferior, son muy raras. Es decir, en este caso, el niño, ¿no?, o la persona afectada no tendría nada que ver porque no es hábitos de vida no sanos, sino es heredado genéticamente. Y la parte multifactorial, que en la gran mayoría sí es en el 95%. Como les decía, la obesidad infantil, más o menos de todo ese porcentaje, el 7% tienen obesidad, la gran mayoría, 93%, es sobrepeso. Y estas causas endocrinológicas, si vamos más puntuales en niños, porque en pediatría es que se puede estudiar las enfermedades hereditarias y genéticas. Entonces, menos del 1% se debe a
endocrinopatías o enfermedades del área endocrinológica, que es mi especialidad. La endocrinología es un área médica que estudia la comunicación a distancia entre los diferentes órganos humanos para hacer una sinfonía de funcionamiento extraordinariamente compleja. Entonces, en menores de 2 años y en mayores de 2 años se diagnostica obesidad infantil con percentiles, ¿no? Una tabla especial. En Colombia tenemos unas tablas de crecimiento y desarrollo propias del país. Entonces, en el percentil 85, sobrepeso, y 95, obesidad. Otro tema importante para la obesidad infantil en nuestro país, Colombia, es la que lanzó el año 2009 la Asociación Colombiana de Obesidad y Funcoves. Lanzó, me repito, quiero significar que dio a conocer a la parte pública del Estado, ¿no? Y se logró la aprobación de la Ley 1355 del 2009, Ley de Lucha contra la Obesidad en Colombia. Pero miren esta expresión de esta niña a la izquierda, que está bombardeada por la neurolingüística, la televisión y la radio, dando y propagando estas comidas rápidas. Y aquí vemos un nené nacido en Colombia, hasta la fecha sigue igual porque no ha cambiado desde la encuesta en sí, ni desde la ley ha cambiado. En vez de estar pegado a la mama materna, está pegado a la mama de una hamburguesa. Entonces, ¿será esto ético o no? Vamos a descifrar. Entonces, aquí tenemos la ley de obesidad que no ha sido reglamentada en Colombia. Esta ley de obesidad, si no ha sido reglamentada, no tiene una repercusión puntual específica. Bueno, ahora sí, luego de haber visto el panorama de la obesidad infantil, vamos a ver qué pasa con la ética individual para la investigación en obesidad infantil. En nuestros niños, ¿no? Y en un trabajo que voy a mostrar, hay que hacer un asentimiento, es decir, el niño tiene que dar autorización escrita de entrada al protocolo y consentimiento de parte de ambos padres, estén juntos o estén separados, ¿no? Pero la pregunta ética que vendría aquí es, este niño que nació en nuestro país no tiene información desde el momento de nacer qué es lo que es saludable y qué es lo que no es saludable desde el punto de vista de alimentación y de actividad física. Él no tiene información. Entonces, la ley dice que sí debe tener información. ¿Será esto ético o no será ético? Ahora quiero comentarles un poquito cómo construimos la medicina basada en la evidencia, que ustedes seguramente los que son del área médica ya la conocen. El nivel 1 es la evidencia científica más fuerte, que son los que están aquí, los estudios randomizados, dobles ciegos, controlados, que son los que yo pues tengo la suerte de realizar. Son estudios patrocinados por la industria farmacéutica. Otro nivel 1 de evidencia científica en la construcción del conocimiento médico también pueden ser los metaanálisis de estos mismos estudios randomizados controlados. En cambio, la evidencia 4 es apenas una opinión de expertos que a veces ustedes ven publicada, ¿no? Esta no es una evidencia nivel muy alto, sino es una evidencia que no tiene poder. Es una posición de unos expertos que dan unas ideas. Es importante que sepan que así se construye el conocimiento y que el grado de calidad de evidencia que el médico usa en base a los estudios que ya se han publicado y terminado, el máximo grado que es acá el 1, con estas 4 bolitas y una cruz, es estos estudios RCT, los Randomized Clinical Trials, que es un poco lo que ahorita les voy a presentar con más detalle. Este es el sitio donde yo trabajo. Se llama Dexadiag, es esta casita, es un centro de investigación. Y los estudios que podemos hacer van desde fase 1 hasta fase 4. Generalmente, los estudios que nos patrocinan son los de fase 3 y fase 2B. Fase 1 es en animales de experimentación. Fase 2A es en seres humanos sanos, 2B en seres humanos que tienen, por ejemplo, la obesidad infantil. Fase 3 ya es intervención con algún medicamento, con estudios doble ciego controlados con placebo.
Y fase 4 ya el medicamento está a la venta libremente. Como ven ustedes aquí en esta presentación, existen algunas instituciones que apoyan la investigación clínica, como ustedes lo han visto seguramente, Avanzar, la Asociación Colombiana de Centros de Investigación Clínica y AFIDRO. ¿Y quién controla? Controla la FDA de Estados Unidos, los estudios patrocinados, y el INVIMA, que es la agencia nacional. Todo en base a la resolución 2378 del 2008. En este centro de investigación en el que laboro todos los días, en la última foto les voy a presentar el equipo que uno tiene que tener. Uno no puede estar solo para poder cumplir con todos estos requisitos de buenas prácticas clínicas, que así se denomina cuando uno cumple todos los requisitos que protegen la seguridad del paciente. Tenemos que tener un equipo, pero aparte del equipo, el patrocinador tiene un representante que se llama el monitor, y el monitor viene cada 2-3 meses a hacernos auditoría de lo que estamos haciendo. Y la FDA de Estados Unidos puede venir en cualquier momento, o la EMA también en cualquier momento, así como el INVIMA. Dexadia ha recibido ya 2 visitas de la FDA de los Estados Unidos. Bueno, ¿cómo es la estructura de un protocolo de investigación? Entonces, en este caso les voy a poner el ejemplo de uno de los estudios que hicimos, se llama Verify. Ahora la industria farmacéutica está poniendo nombre a los protocolos. Ejemplo, se puede llamar María, Rosita, Carolina, Virginia, para que el médico recuerde un poco más, porque la cantidad de protocolos de investigación que se hacen en el mundo, no en Colombia, en el mundo, es gigante. Miren cómo es un protocolo, en este caso Verify. 34 países, 254 centros, 2.001 personas randomizadas, los países que intervienen. Nosotros tuvimos la suerte de participar en este estudio Verify, y acá está Colombia. Y este es el estudio ya publicado, Verify, que tiene que ver con diabetes tipo 2 y la utilización de vildagliptina, que es un medicamento oral unido a metformina desde el inicio del diagnóstico de la diabetes. Fue publicado. Y aquí quiero contarles que tuvimos también la suerte, aquí estamos su servidor, Hernán Yupanqui, ¿no?, de publicar la versión de Latinoamérica. Es decir, hay otro hecho interesante: cuando el investigador está interesado, puede hacer la publicación de su país o del continente donde vive. En este caso, Latinoamérica, se puede hacer con el patrocinador. Miren cómo es la estructura de un protocolo. Firman consentimiento más de 1.200 pacientes, apenas ingresan con criterios de inclusión, ¿no?, que son los que están a la derecha, 537. Estos pacientes se randomizan. ¿Qué significa? Uno, van a combinación temprana de vildagliptina y metformina, y otros van a monoterapia solamente con vildagliptina, ambos contra placebo. Este es el esqueleto del protocolo de investigación. Entonces es sumamente complejo, requiere una infraestructura, requiere presupuesto. El 80% de los protocolos que hacemos en Dexadiap son patrocinados. Existe un 20%, creo que ahí se ha conectado alguien de mi comité de ética, creo que nuestra presidenta, ella lo puede explicar mejor, que no son patrocinados, son estudios de las universidades, de médicos especialistas que están haciendo algún protocolo de investigación, etcétera, etcétera. Esas ya son iniciativas propias no patrocinadas desde el punto de vista financiero, como este que está aquí. El año 2019, en la revista Genes, hemos publicado este artículo, déficit congénito de leptina en 2 hermanas colombianas. Es un caso único porque son obesidades causadas por genética. Son 2 hermanitas, a la fecha tienen 24 y 26 años, son de Boyacá. A una de ellas le hicieron cirugía bariátrica y al poco tiempo volvió a engordar. Ellas tienen un índice de masa corporal mayor de 60, o sea, son súper obesas, pero ellas no tienen el problema de hábitos de vida no sanos, sino tienen déficit de una hormona que se llama leptina, y la hormona de saciedad. Estas pacientes han recibido en Colombia, a través del sistema de las EPS y aplicado digamos, al presupuesto de enfermedades de alto costo, la leptina. Ya están recibiendo la hormona que les falta. Y Sandra, que es una de ellas, ahorita está pesando 68 kilos,
habiendo llegado a 140 kilos, habiendo pasado una cirugía bariátrica que no le sirvió y volvió a pesar los 140 kilos, y a la fecha con la hormona está pesando 67 kilos. Entonces, sobre la obesidad infantil hay ciertas situaciones que son muy importantes. Remarcar que voy este es el artículo, ¿no? A detallar de pronto adelante un poquito más. Entonces, en salud pública para la obesidad infantil, tenemos que pensar, bueno, si en Colombia ya hay una ley contra la obesidad que incluye entre uno de los artículos la difusión en paralelo en la televisión y en los medios masivos de información, educar al colombiano con hábitos de vida saludable, es decir, qué debe comer, que esa comida debe ser alcanzable desde el punto de vista financiero, etcétera, etcétera. O sea, tenemos ya una ley, pero como no se cumple, ahí también pienso que hay algo de ética en esto, ¿no? Y de otro lado, quiero informarles que no hay un programa nacional de lucha contra la obesidad, paradójicamente, ¿no? Es decir, tenemos hasta una ley, pero el sistema de salud colombiano no tiene un programa integrado contra la obesidad, que es muy común, más del 50% en nuestra población. Entonces, ¿es ético no reglamentar la ley de obesidad en Colombia para dificultar su cumplimiento? Esto estoy preguntando desde el punto de vista de ética pública. El otro tema con ética pública tiene que ver con la ley de la comida chatarra. En Colombia también se aprobó la ley de la comida chatarra, que básicamente significa que a cada alimento le ponen un hexágono, no un círculo, un hexágono que dice alto en azúcar, alto en sal, alto en grasas. Pero, igual que la ley de obesidad, el gobierno no la reglamentó y ya venció hace poco el proceso de reglamentación. Entonces, también tenemos ese problema ético con esta ley de la comida chatarra. De otro lado, en el mundo, la influencia para la obesidad infantil se ha direccionado a lo que se llama los disruptores endocrinos, es decir, situaciones de la industria alimentaria a nivel de todo el mundo que han hecho que de los 5 a 19 años el exceso de peso sea en 340 millones de habitantes de la Tierra y en menores de 5 años llegue a 41 millones, cuando esto se puede prevenir. Entonces ahí viene otro problema ético, ¿no? No solamente la industria alimentaria, sino la industria en general, que ha contaminado los ríos, los lagos, la naturaleza, las plantas, la agricultura, que eso también se ha demostrado que tiene que ver con la obesidad y la ganancia de peso. Este es el grupo humano que me acompañó en la época más importante para DEXA Servicios Médicos, donde teníamos 25 protocolos simultáneos de investigación clínica en diabetes, obesidad, osteoporosis, lípidos, que era o que es nuestra dedicación en el área de endocrinología. A la fecha, han tenido que cerrar de las 130 instituciones privadas de Colombia o centros de investigación públicos o universidades o hospitales. De esos 130 han tenido que cerrar como 40 centros de investigación debido a la pandemia y debido a los largos tiempos que tiene el INVIMA para dar certificado de buenas prácticas clínicas, para dar visto bueno a los protocolos que llegan a Colombia. Y recuerden finalmente que la investigación es competitiva, la patrocinada, es decir, Colombia compite con los países como Brasil, México, Argentina, que ellos tienen una legislación mucho más de corto tiempo, lo que hace que la industria farmacéutica acuda más a esos países que a Colombia. Por lo menos nuestro centro de investigación en este momento solo tiene 2 protocolos, uno ya cerró hace más o menos 3 años que no recibimos un protocolo nuevo después de la pandemia, porque el reclutamiento, es decir, el ingreso
de nuevas personas a los protocolos se canceló por la pandemia. Y de otro lado, paradójicamente, hace 7 meses hemos sometido a la agencia regulatoria en diciembre, ¿no? Y hasta el momento no hemos podido ingresar nuestros documentos para la certificación en buenas prácticas clínicas, ¿no? Porque eso vence cada 3 años aproximadamente. Y el INVIMA tuvo problemas con su página, hasta actualmente sigue el problema. Mejor dicho, los tiempos regulatorios se han incrementado. Esto es Machu Picchu, ¿no? Un sitio donde yo provengo, y aquí me llamó mucho la atención al lado derecho cómo este inca, ¿no?, pareciera que descubrió Oceanía, porque se encontraron algunos mapas y algunos restos, ¿no?, de la arquitectura incaica en islas tan lejanas como la isla de Pascua de Chile o la Polinesia francesa. Entonces, esto es lo que quería comentarles, y recibo sugerencias, comentarios y preguntas. Si las puedo responder, con todo gusto lo hacemos. Gracias, doctor Víctor Elfidio, por la invitación, y felicitaciones por este diplomado en investigación biomédica. Doctor Yupanqui, muchas gracias por compartirnos su trabajo y lo que ha venido desarrollando, no solo como médico, sino como parte de un comité de ética. Entonces vamos a abrir un espacio a preguntas, comentarios, observaciones de los participantes a propósito de los que nos comparte el doctor Hernán. Al comienzo de la exposición, Lidia, no sé si se le había quedado la mano levantada o tenía, digamos, como alguna observación. Pero si ya levantó la mano, que diga alguna cosa, ¿no? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias por su ponencia. Doctor, sí, aprovecho la apertura. Mencionaba los tiempos. Me gustaría saber un poquito, desconozco a ciencia cierta cuál es el proceso. Lo conozco de manera general, si quiere le platico y usted me corrige. En lo que respecta de los sitios de investigación. Estos sitios de investigación primeramente son evaluados por INVIMA y los reconoce como tal, de acuerdo a lo que nos dijo. Creo que usted es de México. Sí. México Sí. Nos ha adelantado en la parte gubernamental, aunque allá no hay INVIMA, ya tiene otro nombre. Sí, COFEPRIS. ¿No? Exactamente. Pero el INVIMA hace 10 a 15 años, cuando les dije que yo hacía 25 a 28 protocolos simultáneos, era muy ágil, ¿no? Y nosotros teníamos a Avanzar, a FIDRO, a la Asociación Colombiana de Centros de Investigación Clínica, que estimulaba todo esto. Pero la pandemia, no sé qué pasó, ¿no?, con la pandemia, y nos trajo una caída completa, porque en pandemia tú no puedes reclutar pacientes. ¿Cómo vas a reclutar, no? Salvo que sean protocolos de COVID, ¿no? Entonces no hay reclutamiento. Entonces los centros no tenían pacientes. Y el INVIMA también tuvo problemas porque todos los, digamos, las entes gubernamentales era por internet, era por plataformas digitales. Y cuando uno aprende a usar plataformas digitales, ahora yo les estoy hablando muy fácilmente, comparto y todo, pero hace 2 años, cuando empezó la pandemia, yo tenía a mi lado a mis residentes, a mis estudiantes, porque apretaba un botón y no me funcionaba, me demoraba media hora. Todo eso tiene un proceso. En conclusión a su pregunta, el INVIMA sí evalúa en Colombia a los centros de investigación y les da el certificado de buenas prácticas clínicas, que les permite hacer protocolos de investigación patrocinados y no patrocinados en seres humanos. En Colombia no se puede dar una tableta, ¿no?, ni probar un dispositivo si no tienes la aprobación del INVIMA. Como centro de investigación. Como centro de investigación, exactamente. Ajá. Y de manera general, ¿cuánto es el tiempo en que da el INVIMA la resolución a un sometimiento de un protocolo de investigación? En las buenas épocas era menos de 3 meses. En este momento su plataforma fue hackeada, o sea, tú presentas un nuevo protocolo
y la plataforma de ellos hackeada, no sé si allá en México se dice hackear, si me entiendes, o sea, alguien entró maliciosamente y les Claro. bloqueó, o sea, no funciona su plataforma, o sea, ahorita tú entras a un protocolo de investigación y no sabes lo que va a pasar, ¿no? Es decir, se han juntado, yo digo, como en la época de Egipto, ¿no? Que hubieron esas plagas. En este momento Colombia tiene esas plagas, pero yo no he cerrado el centro. Yo todavía sigo con un protocolo activo y otro que está cerrando, esperando que todo esto pase. Porque como dijo Moisés, ¿no se acuerdan en la Biblia? Las 7 plagas pasaron, ¿no? Y después hubo abundancia. Entonces, yo como centro de investigación todavía sigo vivo a pesar de las plagas, doctor. Ah, perfecto. Entonces, digamos que no han resuelto esta situación administrativa el INVIMA, la autoridad No, regulatoria. No. pero las Ah, de casas acuerdo. patrocinadoras pueden ingresar sus protocolos. Ellos al final han aprendido que tienen que tener asesores. Claro. Entonces, porque si no, no es tan efectivo. Yo no sé si pasa eso en el Congreso de México. Aquí se llama lobby en Colombia. Lobby significa que tienes tú un científico más un abogado en la agencia del Estado haciendo seguimiento a tu proceso. Eso se llama lobby en Colombia. No sé cómo se llama en México. Ujú. Sí, regularmente, bueno, se tiene todo un esquema de unidades habilitadas, asesores independientes, y el esquema es un poquito variante, como lo que mencionaba, respecto a estudios de fase 1, son terceros autorizados, en estudios fase 2, 3, 4, pues son centros de investigación, y realmente, pues sí, algo bien impactante y algo bien importante que usted tomó en cuenta es que la gran mayoría de estos estudios, pues son patrocinados por la industria farmacéutica. Exacto. Ajá. Por eso yo le hago una pregunta a Víctor Eligio, que es nuestro guía en esto. ¿Será ético que la industria farmacéutica dé millones y millones de dólares? Porque imagínense lo que cuesta. Vio el esquema de lo que presenté, hacer un protocolo Verify, más de 200 países paralelamente, ¿no? Sí, Entonces, esto le permite a la multicéntricos. industria farmacéutica, digamos, direccionar la investigación médica en cierto sentido, porque las universidades también hacen investigación, ¿no? No digo que no, Sí, ¿no? sí, sí. En los centros privados, como acabo de presentarles el artículo de la revista James, que eso me tocó de mi bolsillo, ¿no? Pero bueno, yo estoy feliz. No sé qué me dice Víctor Eligio al respecto, que también usted es colombiano también. Ok. Ya estaríamos ahí, Lidia, con las primeras observaciones para empezar la conversación frente a la pregunta que hace el doctor Yupanqui, y que la vi en una presentación, tal vez no la desarrolló, pero sí estaba enunciada sobre los protocolos no patrocinados y los protocolos, o sea, si se puede hacer una investigación no patrocinada, especialmente, digamos, cuando los centros de investigación, parte de su funcionamiento y de poder tener músculo financiero para llevar a cabo los protocolos de investigación, tal vez se encuentran no tanto en las instituciones del Estado, sino en la industria farmacéutica, con todos los fines que tiene la industria para, probar medicamentos o dispositivos. El asunto de la ética, y tal vez ese es el enorme desafío para los comités de ética, es poder establecer los alcances morales y los límites morales de la buena práctica, de la práctica científica, en un contexto en el que escasean los recursos, en un contexto en el que las políticas públicas para la financiación de la investigación que genere bienestar en la población no alcanzan, y sabiendo un poco que los intereses de la industria son los intereses de la comercialización, de la venta, entonces lo que uno tendría, digamos, como punto de partida, la pregunta ética es sobre los límites y los alcances morales que tienen este tipo de prácticas o este tipo de relaciones cuando en lo último que le queda, digamos, a los centros de investigación para el funcionamiento, el profesor nos nombra que no han recibido desde hace mucho tiempo, digamos, protocolos, y esos protocolos pues tienen unos costos y son protocolos que permiten también que los centros de investigación puedan, digamos, subsistir. Es un enorme desafío y tal vez parte de este espacio de conversación es poder cada vez más
entender el papel que juegan los comités de ética como esos filtros morales frente a esas relaciones entre la investigación y la industria. Es decir, acá la ética tendría que ver con el buen juicio en la deliberación moral para que los comités de ética puedan identificar aquellos desafíos, aquellos límites, aquellos conflictos, aquellas oportunidades que vienen a la base de la industria. Hablábamos con el doctor Ricardo Páez, que uno piensa a veces que la industria es descarnada, cruel, pero en ocasiones también hay buenas experiencias. Es decir, el doctor Ricardo hablaba de tocar el monstruo, es decir, como que también, o sea, esa visión maniquea de que pues toda la industria está corrompida porque hay intereses comerciales de por medio, pues no es tan cierta, porque también hay buenas prácticas, hay empresas tratando de hacer los protocolos de la mejor manera y aprendiendo del legado histórico. Es decir, hoy tenemos una experiencia en investigación clínica mucho más rica en términos de lo que no deberíamos hacer, pero la importancia que juegan los comités de ética en la aprobación, evaluación, seguimiento de protocolos es fundamental. Eso por decir un comentario, digamos, para no quitarle oportunidad a los participantes. Habían unas manitos levantadas. Yo tengo acá la de Cono, se bajaron unas, pero voy a darle la palabra al doctor Cono. Gracias, maestro Víctor. Doctor Yupanqui, yo veo en el tiempo actual que la ley frente a la farmacéutica, la industria farmacéutica, pareciera que se ponen de acuerdo para establecer condiciones en las que puedan experimentar con los seres humanos, como si fueran conejillos de India, que al final del protocolo simplemente son tirados y no hay un seguimiento más allá de la participación de las personas en los protocolos. De hecho, el ponente de la vez pasada comentaba, o cuando menos generaba la inquietud en mí, de qué podemos hacer nosotros, porque ni siquiera se les ofrece medicamentos posteriores a los participantes cuando los resultados del medicamento pues es positivo. Simplemente se les utilizó en el protocolo y se les tiró, ¿no? Y eso va pegado con el problema, por ejemplo, de la obesidad, un problema social grave en toda Latinoamérica. Y México es uno de los países también que tiene uno de los primeros deshonrosos lugares en obesidad. Y veo, por ejemplo, me tocó ver en otros países, por ejemplo, en Japón, la obesidad, pues es una cosa muy rara, pero el gobierno cuida a su gente, cuida las políticas alimentarias de tal forma que la gente se alimente de una forma más adecuada y además hay una cultura, creo yo, de una adecuada alimentación, lo que no hay en Latinoamérica, pegado con una industria farmacéutica y con una serie de gobiernos, diría yo, corruptos y antiéticos que permiten que nuestros niños y que nosotros todos pues suframos problemas de obesidad. ¿Qué opina de todo esto, doctor? Gracias, doctor Cono, por su pregunta. Me parece que usted ha ido, no dice, como el dedo a la llaga, pero sí quisiera informarle que la investigación clínica ha cambiado. Vamos a hablar un poquito, para contestar su pregunta, de la patrocinada. Acuérdese que la patrocinada es vigilada, o sea, no es que, por ejemplo, en mi instituto yo pueda hacer y deshacer con los pacientes. Hay un protocolo, es decir, hay una Biblia, hay unas normas que tengo que seguir, y no solo yo, sino los otros centros que paralelamente están haciendo el protocolo. Tengo la vigilancia de la agencia gubernamental, como en los otros países siempre tiene que haber alguien que vigile. Tenemos el comité de ética, que en el caso de nosotros, luego de casi 15 años, ha aprendido muchísimo. Yo creo que Víctor Eligio, un comité de ética también tiene que pasar primaria, bachillerato y graduarse. No es que el comité de ética que se formó ayer ya pueda dar opiniones, eso no creo, a mi concepto, luego hace 30 años de investigación, no es así. Aquí está la doctora Marianetti,
que veo que está conectada, ¿no? Ella es la presidenta de nuestro comité de ética. Ellos han ido aprendiendo, y la conformación de sus miembros y sus discusiones éticas de los protocolos son extraordinarias y nos vigilan. Ellos, doctor Cono, vienen y me dicen, bueno, la próxima semana, doctor Yupanqui, vamos a revisar sus historias clínicas, ¿no? Y vamos a ver cómo está usted vigilando y viendo el bienestar de sus pacientes. De otro lado, existe el demonio, yo no le voy a negar, ¿no? Los gobiernos en todos nuestros países no están por el lado angelical, sino están por el otro brazo, ¿no? El lado demoníaco. Pero yo creo que los científicos no debemos alejarnos, sino acompañar al demonio y decirle, mira, demonio, tú tienes que convertirte y este es tu castigo y tienes que, ya sacamos en Colombia la ley, mire, doctor Cono, sacamos la ley de obesidad, ¿no? Pero eso no es que haya salido de la noche a la mañana, eso me costó años estar en la lucha, porque si nosotros dejamos que nuestras autoridades estén solas, el demonio vive más feliz. En cambio, cuando el ángel va a vigilar al demonio, igual que los comités de ética me vigilan a mí, ¿no? Y el patrocinador me vigila y todo el mundo me vigila, ¿no? Yo creo que el año 2022 hemos evolucionado y la investigación clínica patrocinada sí tiene control. Lo que debemos hacer es lo que hacen los Estados Unidos y Japón, que en Colombia y en México no lo hemos hecho. Eso sería mi conclusión, que es decirles, señores, yo les permito entrar a este protocolo, pero me van a poner pacientes de Jalisco, de tal sitio, que tengan estas características para dejar entrar a ustedes su protocolo y sacar información útil para México, Colombia, Perú, Venezuela, para todo. Eso hacen los japoneses. Los japoneses no dejan entrar a los americanos si no hacen la investigación tan bien como lo diga la academia del país. Es decir, yo creo que como academia debemos acompañar a las autoridades. Yo pues no quiero decir si son demonios o no, pero yo los acompaño, pero no voy a perder por eso de ser algo angelito, porque tampoco soy angelito completo. Gracias por tu pregunta, doctor. Gracias, maestro. No se le escucha, doctor. Tenía yo el micrófono, Lidia, y luego Anila, tenía el micrófono apagado. Lidia. De acuerdo. Sí, yo quería comentar algo. Por ejemplo, sí hay mucha presencia de la industria farmacéutica. En todo este círculo, pues sabemos muchos participantes, el patrocinador, el comité, las autoridades regulatorias, COFEPRIS, INVIMA, que tiene sus representantes, auditorías de parte de los patrocinadores, auditorías internas. Todo este esquema, pues finalmente ha habido un boom. Yo, por ejemplo, les puedo platicar mi experiencia en que, pues, cuando inicié en esto en México en el 2000, pues ha habido un boom regulatorio específicamente en México con regulaciones mucho más estrictas. No por ello quiere decir que haya violaciones en todos y cada uno de estos actores que les acabo de mencionar. Si bien es cierto, por ejemplo, el patrocinio a través, por ejemplo, del IMSS, que es una institución de salud altamente reconocida en México y que se hace investigación epidemiológica específica en varias líneas de investigación que no necesariamente requieren investigación, sino son propias de la misma institución, así como del ISSSTE, así como de la UNAM, del Politécnico, de diferentes instituciones públicas o sociales. Que sí, es bien cierto, lo fuerte es la industria farmacéutica, pero al menos que yo he estado trabajando con terceros autorizados en todo este ámbito, he visto un cambio del 100%. Platicándoles un poquito rápidamente, pues en uno de los presidentes, Ernesto Zedillo, pues abolió en población mexicana el derecho en que, por ejemplo, se tenía que tener una industria farmacéutica, la planta aquí en México para poder distribuir. Hubo un decreto de ley, quitó esto, muchas farmacéuticas migraron donde más les convenía,
pero ¿qué es lo que hubo? Hubo un reforzamiento en el mercado interno. ¿Quieres hacer investigación? ¿Quieres distribuir y vender medicamento en México? Tienes que hacer forzosamente investigación en población mexicana, en sus diferentes ambientes. ¿Qué es lo que, por ejemplo, peleamos? Que esta investigación que es patrocinada por la industria farmacéutica nos debe ¿cómo se llama?, de compartir esta información, tanto haya sido favorable como no. ¿Sí me entiendo? Porque muchas veces cuando no tiene éxito, a lo mejor un planteamiento por diferentes circunstancias, pues también debería de hacer de conocimiento a todos los miembros científicos. Ajá, como de lo contrario, que también pues sus bondades. Y finalmente, no veamos que son conejillos de indias estos pacientes, porque no lo son. Se cuida mucho ¿cómo se llama?, el no vulnerar su integridad física, e incluso trata, aquí la autoridad trata de que cuando se hace un planteamiento por un patrocinador, no lo centralice, por ejemplo, en la Ciudad de México, sino que también abra esa misma equidad en toda la República Mexicana. Por ejemplo, ¿qué es lo que veo yo en mi país? Hay una brecha muy estrecha, por ejemplo, con el norte, con el sur. ¿Por qué en el norte trabajan con estándares muy elevados? Muy elevados. ¿Por qué? Porque estamos con los vecinos del norte. Hacen mucho más investigación en toda la franja norte, con unos conocimientos muy fuertes. A diferencia que va disminuyendo un poco la calidad con el sur, en las cuales vamos viendo unos sectores muy específicos entre la industria nacional y la industria transnacional. Pero bueno, yo lo que quiero sostener junto con el investigador, que no todo es malo. Finalmente se busca un beneficio común y obviamente pues con todos los que forman parte de la investigación, tanto nacional como internacional. Gracias. Doctor Hernán. ¿Algún comentario, Hernán? Otro hecho interesante de la investigación patrocinada es que nos permiten a los investigadores de Latinoamérica participar en la publicación de estudios grandes, randomizados, doble ciego. No los podríamos hacer. Por ejemplo, Colombia no tiene un presupuesto para poder hacer un estudio de esa magnitud, ¿no?, en el país. Y como vieron, por ejemplo, en uno de los protocolos que presenté, ellos me permiten, ¿no?, publicar en revistas de un impacto académico alto. O sea, esa es otra virtud, ¿no? Pero los felicito que en México tengan esa visión. Entonces ahora nosotros en Colombia por lo menos tenemos que buscar una legislación que para las industrias transnacionales permite el avance del conocimiento médico en población colombiana. Yo creo que lo que han hecho en México es extraordinario. Japón ya lo tiene, como les dije, ¿no? Ok, entonces Anila y luego el doctor Orlando. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería plantear un poco la realidad chilena y hacer mención a lo que mencionó uno de los participantes al comienzo. El tema en Chile está bastante bien manejado. Yo como participante de un centro de investigación y como participante de un comité de ética, tengo la experiencia de que en general los comités de ética son extremadamente exigentes y los centros de investigación se rigen muy bien con las pautas que los estudios exigen. ¿Cuál es la problemática en la cual estamos hoy día como comité de ética sufriendo? Es la actitud de las farmacéuticas de, una vez terminados los estudios clínicos, dejar en el absoluto abandono a los pacientes, o con la excusa de que son medicamentos que están en estudio y que todavía no están aprobados, o que todavía no se saben los resultados. Pero ese es el gran drama que tenemos nosotros
con los pacientes que quedan, una vez terminado el estudio, quedan y vuelven a su sistema base, siendo que a lo mejor fue extremadamente positivo la participación en el estudio, con la medicación que está siendo investigada. Eso por una parte. Y por otro lado, lo que mencionaban respecto a Japón, yo creo que tiene que ver básicamente con el tipo de alimentación, refiriéndome en realidad ahora al tema de obesidad, tiene que ver básicamente con que Japón es un país que está en una alimentación muy distinta a la nuestra. Ellos consumen muchísimo pescado, marisco, cosas que nosotros no tenemos. No tenemos porque, por lo menos en Chile, el consumo de pescado no es tan grande por un tema de costo, porque la gran mayoría de los pescados y los mariscos se van de exportación. Y lo que queda acá se vende a un costo muchísimo mayor que las carnes rojas, las carnes blancas. Entonces, eso provoca un problema dramático en lo que es la alimentación de la población y de los niños en particular, que no aprenden a comer pescado, sino que comen comida chatarra. Eso con respecto a lo que era el tema de la obesidad. Pero volviendo al tema de la investigación clínica, creo que en Chile se hace una muy buena investigación clínica, pero en la medida en que Chile se ponga extremadamente exigente con el tema de exigir a las farmacéuticas de mantener a los pacientes que continúen su tratamiento terminado el protocolo, que puedan tener facilidades de algún tipo, hace que dejase de ser interesante para la farmacéutica la población chilena. Gracias. Anila, doctora Anila, muchas gracias. Doctor Hernán, ¿algún comentario? Sí, doctora Bosco, ¿no? Doctora Anila, gracias por comentarnos de Chile. Aquí hay un ejemplo que yo quiero poner. De 100 protocolos aproximadamente que he podido terminar y publicar, patrocinados, uno solo, o sea, uno. Sí, el INVIMA le dijo a la farmacéutica, sin ninguna ley ni reglamentación, solo el INVIMA en su reunión dijo lo siguiente: es un protocolo de niños con baja talla en el cual se les dio hormona de crecimiento semanal, ¿no? Lo estándar en este momento en el mundo científico es hormona de crecimiento diaria, o sea, se ponen los niños que tienen déficit de la hormona de crecimiento todos los días su hormona hasta que crezcan. Pueden empezar a los 6, 7 añitos hasta los 16 años aproximadamente. Entonces el protocolo lo llevamos a cabo en DexaDiab, reclutamos un número importante, ¿no? Fuimos uno de los primeros centros en América Latina. Y el INVIMA, cuando ya el protocolo iba a terminar, le dijo a la farmacéutica: los niños no pueden dejar de crecer, entonces usted tiene que seguir dándoles la hormona porque al final era fase abierta. Y ya los tenemos, y no, el protocolo no ha acabado. Los tenemos todavía con hormona de crecimiento. Es decir, esto es un ejemplo que la agencia del gobierno sí lo puede hacer. Y en relación a la obesidad infantil, en el protocolo, o perdón, en el artículo que publicamos de estas dos niñas, ¿no? Lo que solamente podría decirse es que cuando en un país la obesidad infantil comienza a aumentar, la diabetes tipo 2 en niños comienza a presentarse. No existía diabetes tipo 2 en niños, era mínima. Por ejemplo, en México, al haber esa epidemia, como lo mencionó la doctora Valenzo, de los niños con sobrepeso y obesidad, aumentó la diabetes tipo 2 y antes no existía, ¿no? Estas niñas nos han permitido hacer ya un tema muy puntual, muy científico, muy localizado, que es la leptina, que también puede servir en el futuro para el manejo, en futuro, ¿no? De algún análogo de esto para la obesidad infantil. El obeso, en términos generales, no tiene necesidad de leptina y no ha sido un fracaso usar en los obesos leptina, ¿no? El obeso tiene resistencia a la leptina, igual que los niños con obesidad tienen resistencia a la leptina. O sea, usted les pone leptina y no pasa nada. Pero estas niñas tienen el déficit genético, o sea, son obesas porque no tienen la hormona y comen y siguen comiendo. Ejemplo, cuando nacieron, la mamá me decía:
doctor, yo me acuerdo que ellas mamaban la teta y pedían más y más, y me tocaba darles otro suplemento a pesar que estaban recién nacidas, porque las niñas seguían teniendo apetito. Gracias. Gracias, Hernán. Doctor Orlando. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero felicitar al doctor Hernán por su ponencia. Me da mucho gusto que en Colombia tengan un centro de esa calidad. Mi aporte en esta plática lo quisiera direccionar a una cosa que veo que hay que ver la investigación clínica en seres humanos como algo holístico, ¿sí? Que tenga modo, tiempo y lugar, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuáles son esas tres esferas? La lex artis. ¿Sí? ¿Qué es la lex artis? Pues todo el conocimiento médico, ¿sí? El conocimiento médico aplicado a las reglas de literatura universalmente aceptadas, ¿sí? A los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo, ¿sí? Esa es la primera esfera. La segunda esfera es la de principios deontológicos, donde entra la ética y la bioética. Y la tercera esfera es la en que cada país, en cada región, hay unas normas sanitarias que se deben de cumplir de acuerdo a los cánones estructurales de cada país, de la posición política. Entonces estamos viendo la investigación clínica, según veo, en esferas que no existe esa intersección de esas tres esferas, ¿sí? Y ese es un problema muy grande porque cada quien lo ve a su antojo. El médico, desde la lex artis, alguno que otro de principios deontológicos y otros muy limitados con normas sanitarias. Entonces, va a ser muy difícil concluir en una reunión de estas cuál es el beneficio real de toda la investigación clínica. El lunes voy a tener la oportunidad de dar una conferencia y voy a ahondar más sobre estas tres esferas para dar una visión más panorámica y más holística a la investigación científica realmente, porque en Latinoamérica somos en este momento muy importantes a nivel mundial. Obviamente en México, por su infraestructura y sus cuestiones económicas, ha salido más adelante y por ser un país donde tiene muchas características muy propias para la industria farmacéutica. Colombia sí ha tenido una participación importante. Y créanme, hace 25 años vinieron gente de Colombia a México a ver cómo se creaba la COFEPRIS. Y ya existía el INVIMA prácticamente allá. Entonces, son muchos puntos que hay que analizar para poder discutir todas estas aplicaciones reales a lo que es la ética o la bioética en la investigación clínica con seres humanos. Muchas gracias, maestro. Gracias, Orlando. Hernán. Gracias por su enfoque más holístico. La deontología médica, ¿no? Se ha desarrollado probablemente en paralelo, ¿no? Lo que es la ética de la investigación clínica, ¿no? Han visto un poquito la historia, cómo el médico al inicio tenía que tratar al paciente y al dolor del paciente, pero no podía hacer investigación, sino era solo lo relacionado a la manifestación del momento del paciente. Esto ha ido evolucionando, y ahora al 2022, con la experiencia que tengo, ¿no? 30 años en este centro de investigación y habiendo hecho más de 100 estudios patrocinados publicados, yo sí estoy, digamos, como convencido que ha habido un avance. O sea, sí ha habido un avance. Los comités éticas están mejor formados, saben su papel, la agencia regulatoria también lo sabe. Los centros de investigación sabemos que lo primero es el bienestar del paciente. El detalle es que nosotros no hacemos la legislación, ni el comité de ética, ni el centro de investigación, ni el patrocinador. La legislación lo hace el gobierno central y ahí sí existe una disociación. Digamos, la ética de nuestros gobernantes se acerca más que a la zona angelical, a la zona demoníaca. Entonces, por eso le decía a doctor Londoño que como científicos o como investigadores nos toca acompañarlos, ¿no? No debemos dejarlos solos porque si no, no tendrían
piedritas en el camino, sino lo tendrían más fácil. En cambio, con los científicos, la academia, pidiendo el espacio, haciendo seguimiento, podemos lograr muchas cosas, ¿no? Sí, doctor Hernán, créame, fue una de las razones por las que también estudié Derecho y una especialidad en Derecho Sanitario, para tratar de entender todo el sistema y desenmarañar y tratar de crear un acercamiento. ¿Sí? Es como acercar un médico y un abogado, es casi imposible. Y yo me dediqué unos años a tratar de tener esa visión. Y es lo que estoy tratando de hacer, créame. Pero sí es un trabajo que va a llevar décadas, seguramente. Pero que si le ponemos un poquito de esfuerzo y de vinculación entre estas tres esferas, obviamente la normatividad sanitaria definitivamente que nos puede aplastar, pero también hay formas de aplicarlas y de demostrar lo que se necesita, ¿sí? Entonces, bueno, me gusta mucho este tipo de pláticas y de invitarlos a conocer más este mundo desde otra panorámica realmente, ¿sí? Gracias. Gracias, doctor Londoño. Muchas gracias. Lidia tenía la mano levantada, no sé si la bajó o se le quedó, Lidia. Hola, ¿todavía tenemos tiempo? Sí, tenemos ya un tiempo y una preguntita de cierre, porque el doctor también tiene sus actividades y no queremos quitarle más tiempo. No, pues, lo único que me gustaría compartir de que sí, o sea, en cada país, como formar parte de comités o nuestro ejercicio profesional, pues, pues sí, ejercemos una influencia muy fuerte desde movimientos sociales sobre lo que estamos viendo, ¿no? Lo que nos está tocando. ¿Y qué es lo que nos toca hacer? Tener acción. Porque muchas veces tenemos estos foros, tenemos ideas, pero tenemos que tener la iniciativa convertida en acción. Con el hecho de que alguien empiece a detonar todo esto, pues podemos alcanzar. Por ejemplo, yo puedo decir que en mi país sí hay muchas cuestiones políticas en las cuales pues es toda una controversia, pero afortunadamente si logramos esa unión, sí se han visto cambios muy favorables. Y entre uno de ellos fue, al menos en México, gestionar todos los procesos de comités de ética y de investigación de manera formal, reglamentaria y con cumplimiento en profesionalismo y en conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Doctor Hernán, y ya para ir cerrando, para que su merced como redondease algo a propósito de la conversación del día de hoy y los esfuerzos por avanzar en esta dirección, ¿cuál considera que es el mayor desafío que tienen los comités de ética en la investigación clínica con niños a propósito de sus estudios sobre obesidad? Es decir, no todos los comités pues hacen trabajo con medicamentos con niños para algunas otras enfermedades, para fármacos o algún dispositivo. ¿Cuál cree que podrían ser esos desafíos que tienen los comités de ética en la investigación infantil? Yo pondría en primer lugar que el comité de ética sepa que el niño es diferente que el adulto, ¿no? Totalmente diferente desde el punto de vista biológico, social, familiar, humano, etc. El niño desde el punto de vista legal no tiene, en Colombia por lo menos a partir de los 18 años recién es adulto, antes de los 18 años no tiene derechos civiles, ¿no? Otro tema importante es que el niño está en constante evolución, crecimiento, ¿no? Que es totalmente diferente al adulto. El niño hace lo que hace la familia. Cuando tengo un niño con obesidad, yo les digo a los papás, el niño no tiene nada que ver, el niño no es el enfermo, sino usted es el papá y la mamá es la enferma, y especialmente la abuelita, disculpe, no sé si en Chile, México o en Perú que están escuchando, la abuelita exige que el niño tome su sopita, que coma su arepa, su pan con no sé qué, ¿no? Porque así ha sido criada ella. Entonces, ese ya es el último punto. El tercero, que es importante que el gobierno en el área de salud tenga una ética y cumpla las normas de informar a la familia, ¿no? Que por lo tanto ahí está el niño,
¿no? Que hay que comer saludable, no solamente en Colombia, en México, en todas partes, en Chile, el niño debe comer saludable desde que nace, pero esta es obligación del Estado, ¿no? Escapa un poquito, digamos, al médico investigador y le corresponde más al Estado. Y lo último, que siempre en pediatría todo es al final. No sé si han visto los medicamentos, primero se aprueban en adultos, luego en pediatría es lo último que se hace. Por ejemplo, metformina, en el caso de los diabéticos niños, es lo último que se aprueba. Primero se aprobó en adultos. El medicamento para los niños, por ejemplo, liraglutide, que es un armamentario muy importante en obesidad, en niños todavía recién se están corriendo los protocolos. Es decir, el niño siempre es lo último, ¿no? Y las farmacéuticas saben, ¿no? Y también las universidades y todos, que el niño tiene asentimiento, que es la aprobación de él, y consentimiento, más todo una infraestructura, o sea, una visita a un protocolo de investigación de un niño no es 20 minutos, sino es una hora y media, 2 horas. Entonces, yo creo que estos son los retos más importantes. Y finalmente, yo también quisiera algo de acción como sugerencia al doctor Víctor Eligio Espinosa, que ponga este video en su canal de YouTube y ojalá algún político, algún miembro del INVIMA lo vea, ¿no? En el caso de Colombia, y tengamos unos tiempos regulatorios mucho más eficaces, y que el INVIMA también tiene que aprender de protocolos en niños, o sea, no es que el INVIMA ya lo sepa. El niño es una población vulnerable y tiene que tener su reglamentación específica, ¿no? Y gracias por la invitación también. Muchas gracias, doctor Yupanqui. No sé, Orlando, si se le quedó la manito levantada. Sí, perdón, se me quedó la mano levantada, pero como quiera, muchas gracias, doctores, por la aportación, y esperemos que sigamos teniendo este tipo de pláticas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Hernán por compartirnos su trabajo. Igual este video lo vamos a enviar a los participantes y lo vamos a colocar en el canal de YouTube para que ustedes lo puedan consultar y lo puedan compartir, y que tal que las instituciones tomadoras de decisiones puedan, a partir de esto, tener algunas ideas, algunas directrices para avanzar en construcción de política pública frente a estos temas. Nos vamos a encontrar el lunes, el próximo lunes nos vamos a encontrar. Vamos a estar conversando con el doctor Orlando sobre consentimiento informado en la investigación con seres humanos y cuáles son los desafíos que tiene la investigación de seres humanos en los comités de ética. Agradecerle la disponibilidad a Hernán. Luego les vamos a compartir un texto en el que el doctor Yupanqui tiene un capítulo de un libro. Entonces les vamos a compartir, está listo para alojarlo, para enviarle los ejemplares al doctor Hernán y para compartirlos con los participantes de este diplomado. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos el próximo lunes y el jueves. No nos reunimos en los lunes anteriores, por lo que aquí tuvimos 3 feriados y los profes que son de Colombia pues estaban ya como... No queríamos interrumpirle su descanso, entonces vamos a corrernos unos días para terminar los talleres. Nos falta el taller de conflicto de interés, ese taller lo voy a tener yo. Entonces, agradecerles y que tengan un resto de tarde de la mejor manera. Que descansen. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Muchas Buenas gracias. tardes. Saludos a Gracias. todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.